Capítulo 1. ¿Qué es la psicología oscura? La psicología oscura es el arte, la ciencia de la manipulación y el control mental. Se enfoca en los tipos de pensamientos y acciones que son de naturaleza depredadora. Examina las tácticas utilizadas por las personas maliciosas para motivar, persuadir, manipular o coaccionar a otros para que actúen de manera beneficiosa para ellos mismos y potencialmente perjudiciales para la otra persona. El objetivo de la psicología oscura es tratar de comprender esos pensamientos, sentimientos y percepciones que hacen que las personas se comporten de manera depredadora entre sí. Las personas hacen cosas malas con objetivos específicos en mente y razones específicas para sus acciones. Has escuchado muchas veces que todos tienen un lado oscuro. Nuestra sociedad se refiere a él como malvado, mientras que algunas culturas y religiones han ido tan lejos como para crear seres míticos a quienes atribuyen ese mal como el diablo o Satanás. Los expertos en psicología oscura afirman que hay algunos de nosotros que cometen los peores tipos de maldad por fines desconocidos. Pero la mayoría de las personas pueden hacer cosas malas para ganar poder, dinero, retribución o con fines sexuales. La psicología oscura se basa en 4 rasgos de personalidad oscura: narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y sadismo. Capítulo 2. Los 4 rasgos de la psicología oscura. Los psicólogos se han referido a los rasgos humanos oscuros como la tríada oscura, que consiste en 3 rasgos negativos de la personalidad: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Sin embargo, en los últimos años, muchos expertos en el campo han insistido en que las variedades de sadismo también deben agregarse a la lista de los principales rasgos psicológicos oscuros. Estadísticamente, todos tenemos estos rasgos en nosotros, en cierta medida. Cuando los psicólogos evalúan a las personas por estos rasgos, utilizan métodos de prueba que suponen que estos rasgos existen en un espectro. Para tomar el sadismo como ejemplo, tales pruebas implican que en lugar de tener personas sádicas y no sádicas, tenemos personas que tienen altos niveles de sadismo y quienes tienen bajos niveles de sadismo. Narcisismo. El narcisismo es el rasgo oscuro que muestran los individuos que son narcisistas. Estos muestran altos niveles de grandiosidad, superioridad, dominio y derecho, y tienden a ser personas encantadoras que tienen una perspectiva positiva, por lo que son buenos para engañar a otras personas. Suelen estar atentos a las personas para alimentar su suministro narcisista, porque quieren usar a esas personas para construir sus propios egos. También carecen de empatía por los demás. Una característica principal que se ve en los narcisistas es que son bastante buenos para construir y cultivar relaciones, e inicialmente pueden cegar a las personas ante el hecho de que actúan por interés propio. Todos tendemos a tener rasgos narcisistas en diferentes grados, pero hay pocos entre nosotros que tienen trastorno de personalidad narcisista. Los narcisistas están enamorados de sí mismos. Los psicólogos han descubierto que los narcisistas no aman las versiones reales de sí mismos. Están enamorados de versiones perfectas de sí mismos, que solo existen en su imaginación. Es fácil suponer que los narcisistas tienen una alta autoestima, pero eso no es realmente el caso. Tienen un tipo perverso de autoestima que no se basa en aceptar quienes son, sino de amar una versión grandiosa ficticia de sí mismos. Tienen un sentido exagerado de prepotencia, de derecho, y realmente creen que cuando reciben un trato favorable, es por el bien común. Un narcisista piensa que cuando se está aprovechando de ti, en realidad te está haciendo un favor. En una relación, un narcisista se considerará más importante y más merecedor que la otra persona. En el trabajo, pensará que tiene más talento natural que sus compañeros y, por lo tanto, merece ser puesto a cargo de proyectos importantes. Lo interesante del narcisismo es que, en algunos casos, puede hacer que alguien tenga éxito. Una persona narcisista cree que es más inteligente que los demás, puede trabajar duro y demostrarlo, y al final puede ser más exitoso en su carrera. Cuando cree que debería estar en una posición de liderazgo, puede irradiar esa confianza y adquirir rasgos de liderazgo que tiene un líder. El problema es que la mayoría de los narcisistas parece creer que sus necesidades van antes que las de los demás, por lo que tarde o temprano es probable que hagan algo poco ético y traicionen la confianza de los demás. Los narcisistas son muy controladores. Controlan a las personas de manera visible e invisible. Intentan manipular a otros para que sigan alimentando su suministro narcisistas
y cuando las personas intentan liberarse de su control, pueden reaccionar con ira o enojo. Más adelante en el libro discutiremos formas de tratar con personas narcisistas. Rasgo oscuro que involucra el engaño y la manipulación. Estos tienden a ser personas muy cínicas, no tienen sentido de lo correcto y lo incorrecto, tomarán cualquier medida, siempre que beneficie sus intereses. Son fríos, sin principios, y son naturalmente expertos en la manipulación interpersonal. Creen que la vida es un juego de suma cero y que la clave del éxito es manipular a los demás. Abordan todo tipo de relaciones con una actitud fría y calculadora cuando desean un determinado resultado en una situación. Es probable que las personas con estos rasgos engañen, mientras y perjudiquen a otros para lograr sus objetivos. Están emocionalmente separados de las personas que los rodean, por lo que si está en una relación con ellos puede notar que todas sus experiencias son superficiales. No dudarán en dañar a otros si les conviene. Tienen poca consideración por el daño colateral emocional que pueden dejar. Solo se preocupan por las emociones de los demás si saben que volverá para perseguirlos. Algunos psicólogos han argumentado que el maquiavelismo podría ser una ventaja evolutiva y que, por lo tanto, es un rasgo deseable. Los maquiavélicos entienden las reacciones emocionales de las personas, lo que les ayuda a lidiar con las amenazas reales percibidas, pero tienen capacidad para evitar la empatía cuando reaccionan a las amenazas, lo que significa que sus acciones son más efectivas. Si se aplica la regla de la supervivencia del más apto, los maquiavélicos tienen más probabilidades de prosperar. Son maestros manipuladores, trabajan para llevar a la cima manipulando a las personas, y cuando llegan a posiciones de poder, utilizan las mismas técnicas para manipular a las masas. Psicopatía. De todos los rasgos oscuros, la psicopatía es la más malévola. Tienen niveles muy bajos de empatía, por lo que no se preocupan por los demás. Por otro lado, tienen niveles altos de impulsividad y son individuos que buscan emociones fuertes. Son muy insensibles, muy manipuladores y con gran sentido de grandiosidad. Son difíciles de detectar. Tienden a mantener apariencias exteriores normales. Incluso pueden parecer encantadores cuando intentan manipularte. Tendemos a pensar en ellos como asesinos en serie, supervillanos, pero simplemente son normales, al menos en apariencia, y pueden dañarnos de otras formas. Los expertos coinciden en que hay 3 factores principales que contribuyen a la psicopatía: la genética, la anatomía cerebral y los factores ambientales. Sadismo. Al igual que otros rasgos oscuros, el sadismo se caracteriza por la insensibilidad. Los sádicos tienden a tener niveles normales de impulsividad y manipulación, lo que explica por qué este rasgo no se incluyó originalmente en lo que ahora se conoce como la tríada oscura. La característica definitoria de los sádicos es que disfrutan de la crueldad. Tienden a ser normales, pero disfrutan de perjudicar a los demás. Están intrínsecamente motivados para causar daños a otros, incluso si son completamente inocentes. Encuentran que la crueldad es placentera y emocionante, y algunos incluso la encuentran sexualmente estimulante. Tienden a infligir dolor a las personas que los rodean sin razón alguna, y es probable que aumenten, especialmente cuando descubren que la persona en cuestión no lo rechaza. Los sádicos son el tipo de personas que les contarían tus secretos a otras personas incluso después de prometer mantenerlos en privado, porque disfrutan cuando experimentas molestias. También es más probable que retraten a otros en términos falsos o poco halagadores, con la intención de dañar la reputación de la otra persona, mientras que los maquiavélicos lo hacen para avanzar en su agenda personal. Los sádicos lo harían porque es divertido para ellos.